Sana doctrina, sana doctrina. Bienvenidos a una emisión más de nuestro canal Sana Doctrina. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Evangelio del Señor Jesucristo, pues debemos sorprendernos por algunas de las cosas que en los últimos años se han dicho, se han escrito, se han creído y se han enseñado acerca del Evangelio, pues en muchos de los círculos de los grupos llamados cristianos se ha reemplazado el Evangelio de Jesucristo con otro mensaje. Y también es de sorprenderse cuando uno comienza a preguntar entre algunos creyentes, ¿qué es eso que la Biblia llama Evangelio? Y no saben qué responder. Esto en verdad es inaudito, es sorprendente y es trágico. Sí, mi amigo, millones de personas que se llaman cristianos dicen haber creído en el Evangelio de Jesucristo sin saber en qué consiste. Y es por eso que hoy me permito preguntarle, con mucho respeto, para usted, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿Lo puede probar con la Biblia? Recordemos que las opiniones personales en cuestiones de fe no son seguras si no están basadas en la Biblia. Y esto nosotros debemos entenderlo muy bien. Acompáñame a ver este video porque hoy vamos a hacer un análisis bíblico sobre el Evangelio que predicó el Señor Jesucristo y sus discípulos. Hablaremos sobre el Evangelio según Jesucristo. Primero vamos a ver algunos conceptos populares sobre el Evangelio de Jesucristo. Podemos abrir nuestro navegador de internet y hacer una búsqueda rápida bajo el título del Evangelio de Jesucristo. Bien, pues aquí nos puede aparecer un resultado como este, que dice: el Evangelio de Jesucristo es el plan de Dios para la salvación y la felicidad de la humanidad. Se trata de la historia de la vida y de las enseñanzas de Jesús, así como de su muerte y resurrección. Como podemos ver, para algunos el Evangelio es una buena noticia de salvación, que se resume en 4 puntos llamados las 4 leyes espirituales, y es usado como un método tradicional de evangelismo. Este método resume el plan de salvación de la siguiente manera. Las 4 leyes espirituales. Número 1. Dios ama al hombre y tiene un plan para su vida. Número 2. El hombre es pecador y está separado de Dios. Número 3. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Número 4. El hombre debe recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Estas 4 leyes espirituales son presentadas a través de un folleto que se ha hecho muy popular entre las actividades evangelísticas. Y podemos preguntarnos, ¿cuál es la historia detrás de este folleto? Este folleto fue creado por Bill Bright en 1952 en la Universidad de California en Los Ángeles, o mejor conocido por sus siglas UCLA, y se usó por primera vez en la Cruzada Universitaria por Cristo, en la que Bright fue el fundador. Cada miembro de la cruzada recibía capacitación en una presentación evangelística que debía durar 20 minutos, con el título El plan de Dios para tu vida. Cada miembro del personal requería memorizar toda la presentación, que también incluía compartir algunos versículos bíblicos al momento de ofrecer el folleto de las 4 leyes espirituales. Para el año 1958, la Cruzada Universitaria por Cristo se convierte en internacional cuando el Dr. Hong Gong Kim lanza el trabajo en Corea del Sur durante los próximos 40 años, y de Corea del Sur se muda de una nación receptora de misioneros a una que los envía, contando con 271 miembros del personal de la Cruzada del Campus Coreano por Cristo, y teniendo así presencia en 23 países. En la actualidad hay más de 25,000 coordinadores que sirven en este ministerio, ahora llamado CRU, alrededor del mundo, ofreciendo entrenamiento de evangelismo y discipulado con este método de evangelismo que cada vez tiene más aceptación entre las instituciones de educación cristiana. Es admirable la labor que ha hecho esta organización con el fin de difundir el mensaje de salvación. Si eres cristiano y miembro activo de alguna iglesia, tal vez estés familiarizado con este método y lo estás usando, o debes admitir que en algún momento lo usaste, como seguramente a muchos de nosotros. Pero eso
No significa que el plan de salvación sea el concepto general o bíblico de lo que es el Evangelio. Es importante que sepamos la diferencia entre el mensaje de salvación y el Evangelio que predicó Cristo. Continuemos para conocer algunos otros conceptos populares. Para otros, el Evangelio es la biografía de Jesús de Nazaret contenida en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento y relatadas por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde se encuentra la historia de su nacimiento, sus enseñanzas, milagros, su muerte y resurrección. Otro grupo de cristianos sostiene que el Evangelio está definido claramente en 1 Corintios 15, del versículo 1 al 8, donde San Pablo escribe diciendo: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí hay una interesante definición paulina de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y esta es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, siendo visto por muchos testigos. Sí, mis amigos, esta es parte del Evangelio de Jesucristo. Pero debemos de recordar que no solamente el Señor Jesucristo anunció su muerte para redención de los pecadores y su resurrección gloriosa, sino también algo más antes que eso. Y es por eso que primeramente, para entender nosotros el Evangelio de Jesucristo, debemos definir lo que es el Evangelio y después estaremos hablando con más detalles acerca de él. Esta palabra viene del griego evangelión, que quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. De modo que Cristo fue el portador de buenas noticias para un mundo sin esperanza y sin rumbo. La evidencia bíblica nos indica cuál era esa buena noticia que predicaba Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 23 dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sería este evangelio del reino el tema central de su predicación. Vamos a ver algunos otros versículos que lo confirman. Mateo capítulo 9 versículo 35 dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Marcos capítulo 1 verso 14 dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Lucas capítulo 4 verso 43 dice: Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas capítulo 8 verso 1 dice: Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Podemos notar también que el Señor Jesús ilustró el evangelio del reino a través de parábolas. También podemos recordar las palabras de Jesús al iniciar una parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a... De esta manera, el Señor Jesús enseñaba comparando el mensaje del reino como una semilla que salió a sembrar un sembrador, o comparando a los hijos del reino y a los hijos del maligno con trigo y cizaña. Hablaba del crecimiento del reino de Dios tal como una semilla de mostaza crece hasta convertirse en un árbol, o como una levadura que hace aumentar el tamaño de una masa. O de la búsqueda, abnegación y sacrificio que implica poseer la entrada al reino de los cielos, tal como un hombre
vendió todo lo que tenía para obtener un mayor tesoro, o como el mercader que vende todo para obtener una joya invaluable. En otras ocasiones, el Señor hablaba de cómo algunos serían excluidos del reino, tal como los pescadores, tras sacar la red del agua, escogen los peces buenos y desechan los peces malos. O como aquellos discípulos que fueran capaces de entender el mensaje del reino, serían comparados como el padre de familia que le muestra el valor de las cosas a su familia, sacando los tesoros nuevos y viejos que él posee. Si ponemos especial atención a todas las parábolas que están registradas en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, veremos que todas están relacionadas con el mensaje del reino de Dios. Las Escrituras también nos muestran que el Señor Jesús comisionó a sus discípulos a predicar este mensaje, tal como lo podemos leer en Mateo 17, que dice: y yendo, predicad el reino de los cielos se ha acercado. Por su parte, Lucas también lo registraría así en el capítulo 9, verso 2, que dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas también menciona que en otra ocasión el Señor designaría a 70 de sus discípulos, a quienes enviaría delante de él a toda ciudad y lugar a donde él debía de ir. Y dentro de las instrucciones que les da, encontramos que dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas capítulo 10, versos 8 y 9. Al hablar de las señales de los últimos tiempos, Jesús profetizó que su evangelio sería anunciado hasta el final. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Podemos notar cuán importante es para Jesús su evangelio del reino, que aún después de morir y resucitar, siguió instruyendo a sus discípulos al respecto. Hechos capítulo 1 verso 3 nos dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Como podemos ver, la evidencia bíblica es clara y nos muestra que el evangelio o la buena noticia que predicó Cristo era acerca del reino de Dios. Así que entender en qué consiste el reino de Dios es fundamental para entender el evangelio de Jesucristo. Algunas religiones cristianas sostienen que el reino de Dios es Cristo reinando en sus corazones, y bajo esta escuela de pensamiento surgen frases como: haz a Cristo el rey de tu vida, o deja que Cristo se siente en el trono de tu corazón. Quizás en algún momento usted ha escuchado frases como estas. Otras denominaciones sostienen que el reino de Dios es la iglesia que Cristo fundó hace 2 milenios. Pero nada puede estar más lejos de la realidad, pues el reino de Dios va más allá de estas 2 definiciones que se están propagando. Por otro lado, otras personas, al escuchar el término reino de Dios, lo relacionan con el mensaje que propaga un grupo religioso llamado los Testigos de Jehová. Pero el hecho de que este grupo proclame un mensaje bajo el título del reino de Dios, esto no significa que sea el mismo mensaje que Cristo predicó. Y entonces ahora te estarás preguntando: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué enseña la Biblia al respecto? Quédate, porque vamos a averiguarlo. Primero debemos saber lo que es un reino. Un reino es una forma de gobierno, y este implica un rey o monarquía, súbditos, un territorio y leyes. En la historia de la humanidad podemos ver que han surgido muchos reinos a lo largo de los siglos, y aún en la actualidad podemos encontrar algunos reinos que aún sobreviven, como en el sur de África o la isla de Brunei, en España, Arabia Saudita, Jordania, Marruecos,
Noruega, entre otros. En el Antiguo Testamento encontramos reyes y reinos, por ejemplo, el reino de Babilonia con su rey Nabucodonosor, o el reino de Persia con su rey Ciro. También el reino de Israel con su rey David. Y esto solo por citar los más importantes. Ahora bien, la Biblia nos muestra que Israel tuvo su primer rey llamado Saúl, pero la monarquía real formalmente comenzó con David. Este reino de David y de sus descendientes fue llamado el reino de Dios. Encontramos que en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 5 dice: «Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel». Aquí nosotros encontramos la referencia del reino de Jehová o el reino de Dios en el sentido que el reino de Israel era una teocracia. Se dice teocracia por el significado etimológico de las palabras. Teocracia, del griego Deos, que significa Dios, y Kratos, que significa poder o gobierno. Así que teocracia significa el gobierno de Dios. También es importante mencionar el título real que ostentaba el rey David, pues era llamado Hijo de Dios. Este término no era desconocido en los tiempos del antiguo Cercano Oriente para referirse a un rey, pues a lo largo de la historia, gobernantes desde la China, Egipto, hasta Alejandro Magno, Roma y el emperador de Japón han asumido títulos que reflejan una relación filial con las deidades. Y es por eso que eran llamados hijos de Dios o hijos del cielo. Incluso muchos de ellos reclamaban una descendencia divina. Por ejemplo, en China a los emperadores se les llamaba Tianzi o hijo de Tianzhu, quien era una deidad china. Gengis Khan, el emperador mongol, fue llamado el hijo del cielo. O en Egipto, muchos de los nombres de los faraones reclamaban descendencia divina. Por ejemplo, el nombre de Ramsés, que significa hijo de Ra, es decir, el hijo del dios Sol. Esto solamente por mencionar algunos ejemplos. Pero en el caso de los reyes de Israel, eran considerados hijos de Dios en base a un pacto, siendo así los ministros que ejecutarían la voluntad de Dios para su pueblo. En el decreto de coronación, el rey David escribe en el Salmo capítulo 2, versos 7 y 8, diciendo: «Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra». Y en Salmos 89, 26 leemos que dice: «Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación». En 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 al 14, podemos leer cómo el pacto de Dios con David se extiende a su descendencia. «Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo». Cuando David murió, su hijo Salomón lo reemplazó, y así sucesivamente, hasta que por el año 587 a.C., el rey de turno de Israel, Sedequías, fue derrocado por Nabucodonosor. Desde esa fecha, Israel no había tenido más reyes, pero el reino de Dios significa que Dios restaurará nuevamente la línea real de los reyes judíos en la persona de otro judío noble, descendiente de David. Muchas profecías se escribieron acerca de este rey prometido. Por ejemplo, en Isaías 11, 1 y 2 dice: «Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 587 años después del último descendiente del rey David, el ángel Gabriel se presenta a una joven virgen con este mensaje: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y al Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. De modo que Jesús es el Rey esperado que anunciaban las profecías. Al iniciar su ministerio, Jesús fue al río Jordán para ser bautizado por su primo Juan. La Biblia nos enseña que después de haber sido bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Notemos que Dios mismo lo llama Hijo, confirmándolo como Rey. Es por eso que Jesús era presentado como el Rey esperado o el Hijo de Dios delante del pueblo de Israel. Pero a diferencia de sus antecesores reales, que eran llamados hijos de Dios mediante un pacto con Él y no por naturaleza divina, Jesús, en cambio, reclamaba tener naturaleza divina. No solamente hablaba de Él diciendo que descendía del cielo, sino que confirmaba sus palabras a través de milagros, como sanando enfermos, o teniendo poder sobre la naturaleza, o expulsando demonios con autoridad divina, incluso teniendo poder sobre la misma muerte. Los fariseos, enemigos de Jesús, al no encontrar delito de qué acusarlo, lo llevarían ante Pilato, denunciándolo de proclamarse rey y pidiendo para él sentencia de muerte. El motivo de su castigo quedaría escrito sobre la cruz donde fue ejecutado, y decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En Tito 2:14 leemos que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como podemos leer, Cristo se entregó en sacrificio para la redención de un pueblo propio que Él compraría a precio de su propia sangre. Y si Cristo murió en la cruz para redimir a un pueblo propio, por tanto, estas personas redimidas serían súbditos de dicho pueblo. La pregunta que sigue es: ¿quiénes conforman el pueblo que redimió Cristo con su muerte? ¿Será acaso el pueblo judío? Hasta ahora nos queda claro que en el reino de Dios, Jesús es el Rey, en otras palabras, el Hijo de Dios. Y un rey debe gobernar un pueblo, es decir, un grupo de súbditos. En este caso, un grupo de personas que se sujetan a obedecer la autoridad de Dios. En la Biblia encontramos que Dios hace un pacto con un hombre llamado Abraham, al cual le promete que de él haría una gran descendencia, los cuales formarían su pueblo amado. Más adelante encontramos que este pueblo sería el pueblo de Israel. Y para el tiempo cuando Moisés llevaba el pueblo a la tierra prometida, al darle los mandamientos de Dios, Moisés les recuerda diciendo: hijos sois de Jehová vuestro Dios. Aquí, el término hijos se usa para referirse a las personas que tienen una relación especial con Dios. Dios, como un padre, promete al pueblo de Israel protegerlos y sustentarlos bajo un pacto de obediencia a sus mandamientos. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, Dios confirma este pacto a través de profetas. Por ejemplo, en Oseas 1:10 dice: con todo esto será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede contar. Y el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Pero lamentablemente, el pueblo de Israel quebrantaría el pacto con Dios al adorar imágenes de dioses falsos, a pesar
de que Dios les enviara profetas para amonestarlos en varias ocasiones. Por ejemplo, en Jeremías 11:10 dice: «Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres». Al invalidar el pacto divino, la casa de Israel y la casa de Judá recibirían un castigo de parte de Dios. Serían esparcidos a otras naciones, pero no sin antes darles una promesa. Dios en su misericordia haría con ellos un nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Como podemos ver, este nuevo pacto incluiría que Dios perdonaría su pecado y que daría sus leyes escribiéndolas en los corazones. De esta manera llegarían a ser de nuevo su pueblo. Por fin llegaría el tiempo del juicio de Dios. El reino del norte, Israel, sería cautivo por los asirios por los años 732 a.C., mientras que el reino del sur, Judá, serían llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor durante los años 597 y 587, que culminaría con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, capital del reino de Judá. Durante el cautiverio, Dios alentaría a su pueblo, recordándoles la promesa que antes haría con ellos. Dios haría con ellos un nuevo pacto. Él promete una restauración gloriosa del reino de Israel, y esta vez se aseguraría que sus mandamientos fueran obedecidos. Dios enviaría profetas con palabras de esperanza. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Así, después de 70 años, después que los medos y los persas conquistaran Babilonia, los judíos volverían a Jerusalén bajo el edicto del rey persa Ciro el Grande. Fue un regreso lleno de alegría y canciones, pero al llegar a Jerusalén, la tristeza los invadiría al ver la ciudad en ruinas. Fue duro sobreponerse a la tragedia y comenzar a reconstruir de nuevo la ciudad. Pero aunque los judíos regresaron a su patria, ya no serían un reino, sino vasallos subordinados al imperio persa. Aunque después que fueron conquistados por Alejandro el Grande, pasaron a ser súbditos del imperio griego. Pero después que estos últimos fueron conquistados, pasaron a ser súbditos del imperio romano. En la Biblia encontramos que el Nuevo Pacto, o también conocido como el Nuevo Testamento, comienza con Jesús anunciando que con él había llegado el cumplimiento de tan esperada promesa. El Nuevo Pacto estaría por cumplirse. Dios a través de él restauraría el reino, redimiría a su pueblo perdonándolos de sus pecados, los transformaría cambiando su corazón y poniendo en ellos su Espíritu Santo. Los judíos entendían que el Mesías vendría a redimirlos. Lamentablemente, habían confundido la redención de manera política en lugar de espiritual. Querían a uno que los rescatara del yugo romano, en lugar de rescatarlos del peor yugo, el pecado.
Aquí es donde debemos de hablar sobre la importancia del nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene gran valor, pues significa Salvador. Tal como el ángel le dijo a José en el anuncio de su nacimiento, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y más adelante, Juan el Bautista lo presentaría como: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues con su sacrificio, Jesús pagaría por los pecados de su pueblo, ya que Dios había establecido como una ley que sin derramamiento de sangre no hay perdón por los pecados. Pero Jesús no solo se presentó como Salvador, sus enseñanzas y milagros probaban que era el Mesías, el Rey escogido por Dios, o por su título en griego, el Cristo. Pablo de Tarso, una de las figuras más importantes de los inicios del cristianismo, solía referirse a Jesús de Nazaret como Jesucristo, el Hijo de Dios. El nombre de Jesucristo es relevante porque al reconocerlo como Salvador, aceptando el pago que hizo con su sangre para redimirnos de nuestros pecados, y reconocer que es Rey sometiéndose a su señorío, nos lleva a recibir el beneficio del pacto que Dios hizo con su pueblo. Pues el pacto no solo se ofreció a judíos, sino se extiende a todo aquel que creyere en el nombre de Jesús. En Juan 1:12 encontramos que dice: A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De esta manera, la gracia de Dios se extiende no solo a judíos, sino a gentiles. Aquellos que creen en el nombre de Jesucristo llegan a ser parte del pueblo de Dios, o como se les llamó al pueblo de Israel, hijos de Dios. El primer acto de fe de una persona al creer en el nombre de Jesucristo como Salvador y Rey es el bautismo. La práctica de bautismo de la iglesia del primer siglo incluía el invocar el nombre de Jesucristo. Aún el mismo apóstol Pablo se bautizó recibiendo esta instrucción. En Hechos 22:16 leemos que dice: Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. También es por fe que pedimos que el Espíritu Santo entre en nosotros, transformando nuestro interior, dándonos un corazón sensible a su presencia y llevarnos a obedecer los mandamientos de Dios. A esta transformación se le llama regeneración o nuevo nacimiento. La evidencia de esta transformación que hace el Espíritu Santo en una persona se manifiesta a través de un cambio de manera de pensar y un cambio de actitud hacia las cosas mundanas y el pecado. Romanos 12:2 nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es así que podemos decir que en el reino de Dios, su pueblo está conformado por cada persona que ha entrado en este nuevo pacto, por medio de la fe en el nombre de Jesucristo. Cada hijo de Dios es convocado a congregarse para cumplir las demandas de Dios. Dicho de paso, la palabra griega que se traduce como congregación es eclesia, de la que se deriva el vocablo iglesia. Continuando con nuestro estudio, hemos visto que en el reino de Dios hay un rey, un pueblo, y el tercer elemento que encontramos son las leyes y las demandas que Dios exige que su pueblo cumpla. Bajo el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, encontramos cómo Moisés instruye al pueblo de Dios sobre las demandas que deben cumplirse. Un resumen de estas demandas las podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, que dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames,
y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Las demandas de Dios para su pueblo en el nuevo pacto son las mismas, a diferencia que las personas que están bajo este nuevo pacto son capacitadas por el Espíritu Santo para cumplirlas. Dios demanda que su pueblo le tema, pues Él es digno de ser temido, ya que en su justicia y santidad no tendrá por inocente a todo aquel que quebrante sus leyes. Y como Padre, es capaz de disciplinar y azotar en amor a todo aquel que toma por hijo. El temor de ser disciplinados o azotados por Dios debe de llevar al creyente a esforzarse a llevar una vida en santidad. Andar en los caminos de Dios es vivir de manera que le agrade en todos los aspectos de la vida, tales como actividades, comportamientos, actitudes y relaciones personales. El amar es una entrega total hacia una persona o causa, y Dios demanda que su pueblo lo ame a Él, poniéndolo en primer lugar por sobre todas las personas y sobre todas las cosas, y que los pensamientos, sentimientos y voluntad de sus hijos estén sujetas a Él. Dios nos ha dado dones y talentos para que los sirvamos. El deber de cada hijo de Dios es desarrollar esos dones y ponerlos al servicio de los demás para compartir el amor y gracia que hemos recibido. El servir al pueblo de Dios es igual a servirlo a Él. Dios exige que su pueblo obedezca a sus mandamientos y estatutos. Los mandamientos son las órdenes de Dios que deben ejecutarse de manera individual a fin de mantener una relación cercana con Él. Los estatutos son el conjunto de normas que deben regir y ejecutarse dentro de una comunidad, en este caso, su iglesia. Estas normas regulan el comportamiento social y moral dentro de la comunidad cristiana, así como nuestra relación con los no creyentes. A lo largo del Nuevo Testamento encontramos cómo Dios ha dado a conocer sus demandas y lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y más adelante, por el Espíritu Santo, lo haría por medio de sus santos apóstoles que dieron a conocer la voluntad de Dios a cada nuevo grupo de creyentes que se añadía a la iglesia. Esto lo hacían mientras llevaban a cabo la labor misionera. Es por eso que encontramos cartas de los apóstoles dirigidas a diferentes congregaciones cristianas, tales como los romanos, corintios, gálatas, efesios, colosenses, etc. Así llegamos al cuarto y último elemento que conforma el reino de Dios, y este es un lugar o territorio. Las Escrituras nos enseñan que el reino de Dios se establecerá en la tierra, por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 2, en el sueño del rey Nabucodonosor de Babilonia, una piedra cortada no con mano azota los pies de la muy grande, sublime y terrible imagen que él vio, desmenuzando y consumiendo los reinos terrenales representados por los diferentes materiales del que está hecha la imagen. Aquí, la piedra que fue cortada no con mano simboliza el reino de Dios destruyendo los reinos terrenales. Después se nos dice que los restos de la imagen fueron llevados por el viento y la piedra se convierte en un gran monte que llenó toda la tierra. En la interpretación del profeta Daniel, el reino de Dios será establecido en la tierra y permanecerá para siempre. El Señor Jesucristo también habló que el reino de Dios sería establecido en la tierra para siempre, y quienes fueran dignos de entrar a su reino serían bienaventurados. En el famoso Sermón del Monte, Jesús dijo: «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». Pero antes de que el reino de Dios sea establecido en la tierra, el mundo, tal como lo conocemos, será renovado. En Isaías 65:17 se nos dice: «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo pasado no habrá memoria, ni vendrá el pensamiento».
El propósito de Dios es acabar con toda la suciedad con la cual el hombre echó a perder el estado inmaculado de la creación. En este reino está incluida la restauración de todas las cosas, lo cual equivale a decir que será un periodo en el cual toda la tierra entrará en un proceso de remodelación para restablecer todo cuanto fue echado a perder por el pecado, y de esa manera volver todo a su estado original. El apóstol Pedro también habló sobre la purificación de esta tierra. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dios ha establecido que el hombre muera y después de esto el juicio. Llegará el momento en que los muertos serán resucitados para presentarse delante de Dios para ser juzgados. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 13 dice: Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Aquellos que renunciaron a una vida de pecado y entraron en el pacto con Dios, recibiendo el pago por sus pecados, creyendo en la muerte de Jesús y recibiendo una regeneración de su alma por medio del Espíritu Santo, serán tomados por dignos de poseer la nueva tierra que Dios ha prometido a los que le aman. En cambio, todo aquel que rechaza el llamado de Cristo al arrepentimiento y rehúsa recibir su redención y se resistan a la regeneración de su alma, resucitarán para ser apartados de la presencia santa de Dios y trasladados al lago de fuego preparado para el diablo y sus demonios. Debemos entender que aunque Dios es amor, Él en su justicia y santidad no permitirá nada corrupto ante su presencia, ni nada de maldad que contamine la nueva tierra. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Bueno, como podemos apreciar, el reino de Dios se compone de 4 principales elementos, que son un rey, un pueblo, leyes y un lugar o territorio. El tema del reino de Dios lo encontramos a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no podemos nosotros limitar el Evangelio del Reino a solamente el tema de la salvación, porque un estudio consciente del Evangelio que predicó Cristo requiere que nosotros entendamos cómo Dios desarrolla su plan de restaurar su reino desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y cómo es que la muerte y resurrección de Cristo son el medio que Dios ha provisto para que el ser humano pueda poseer entrada a dicho reino. Es por eso que el deber de todo cristiano es anunciar el reino de Dios, y también cómo la fe en Jesús como Salvador y Rey nos abre la puerta a este reino eterno. Además,
de lo necesario e importante que es la regeneración o la transformación del alma por medio del Espíritu Santo, la cual nos capacita y nos da la seguridad de poder recibir todo lo que Dios ofrece. Amigo, amiga, tú que estás viendo este video y que aún no has tomado la decisión de arrepentirte de tus pecados, de creer el Evangelio de Cristo y de rendir tu vida a Él para amarle y servirle como tu Rey, no lo dejes para mañana, porque quizás sería demasiado tarde. Así de que te invito a que busques ayuda acudiendo a alguna iglesia cristiana de tu localidad, donde se predique y se esté estudiando la palabra del Señor. Y si tú eres cristiano o cristiana y ya eres miembro de alguna iglesia, debes de recordar que el Señor Jesús nos ha dado la misión a todos sus discípulos de anunciar el Evangelio del Reino como testimonio a todas las naciones antes de que llegue el fin. Así de que no hay tiempo que perder. Puedes transmitir el Evangelio en este momento compartiendo este video con otras personas. Y si tienes alguna duda o comentario, puedes contactarnos en la dirección que voy a dejar en la descripción de este video. Así de que por mi parte es todo en esta ocasión. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó este video, dale un me gusta, y recuerda activar la campana de notificaciones. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, pues de esta manera, nos ayudas a producir más contenido. Dios te bendiga.